Bienvenidos a un nuevo episodio de Cápsulas de la Memoria. En esta ocasión nos acompaña la profesora Margarita Garrido. Ella es licenciada en Educación e Historia de la Universidad del Valle, doctora de la Universidad de Oxford en Historia Moderna y actualmente es docente de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenida, profesora Margarita. Micrófono. Prenda el micrófono, por favor. Muchas gracias, Marcela, muy amable por la invitación. Listo. Muchas gracias a usted por aceptarla. La invitación se la hizo, fue el capítulo Bogotá con Dinamarca. Esta cápsula es de ese capítulo, entonces vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta para ustedes, a ver si nos puede extender, por ejemplo, esa trayectoria laboral y académica. A ver si nos puede contar un poquito más sobre ella. ¿Cómo empezó en la historia, pues en esta carrera? Bueno, es un gusto para mí hablar a los historiadores de la asociación y a los que quieran oír sobre cómo empecé la carrera. Pues como todos, con un interés especial en la historia, un querer explicar la sociedad, que es, digamos, como lo que lo motiva a uno inicialmente. Terminé mi colegio y vine a Bogotá a estudiar en la Universidad Javeriana Humanidades, porque no había una carrera específica de historia, y vine a Bogotá, de Cali a Bogotá, porque la Universidad del Valle en ese momento estaba en huelgas, no estaba abierta, y estuve aquí 2 años. Me formé, me pareció muy interesante la formación en humanidades, la agradezco muchísimo porque pude tener clases así, interesarme por filosofía y literatura, no solamente por historia, y creo que eso ha marcado mucho mis intereses. Después regresé a la Universidad del Valle en cuanto fue posible, y también porque había ya un grupo muy interesante de profesores y porque me fui a casar. Para decirlo rápido, me casé muy joven de 19 años, imagínense, eso lo tiene que contar, las mujeres sabemos que eso no son cosas anodinas en la vida profesional de uno, y me vine, entonces terminé allá carrera, tuve profesores excelentes porque era el tiempo en que estaba Germán Colmenares y Jorge Orlando Melo, José Escorcia, Edgar Vázquez, que es economista, pero historiador economista, acaba de fallecer. Había también un grupo extraordinario en comunicación social, estaba Jesús Martín Barbero, que también acaba de fallecer, Jarauta, un español, estaba Estanislao Zuleta, y yo muy cercana a los de comunicación, por una circunstancia también rarísima familiar, y es que mi mamá, recién viuda, entró a estudiar comunicación. Entonces yo le ayudaba muchísimo, eso también marcó mi carrera, esas interdisciplinariedades, y también el grupo de filosofía, tenía mucho que ver con el grupo de filosofía, me interesaba, me ha quedado interesando, y entonces tomaba mis cursos de golpe y sobre todo muchas conversaciones. Había un ambiente de comunidad universitaria muy rico, realmente, de profesores que nos encontrábamos, que charlábamos. Era importantísimo encontrarnos en las cafeterías para hablar. Eh, Eso creo que se ha perdido bastante, es muy triste. Estos sitios de café sin mesas me parece que son unos sitios, bueno, ahora ni siquiera café, ni siquiera mesas, ni siquiera pasillos, ni siquiera nada con la virtualidad, pero pues eso. Me detengo un poquito en eso porque yo creo que esas cosas marcan más cuando miro las cosas desde este tiempo de mi vida, o sea, ya grande, bastantica.
pienso que fue muy importante el movimiento estudiantil de la época, la formación anterior mía en equipos de cristianos por el socialismo, que ustedes quizás no saben que eso existía, todo eso marcó muchísimo mi visión y mi sentido de un historiador que, pues, que tiene que tratar y contribuir a explicar, a entender, por supuesto, y a explicar el mundo. Entonces, terminé en la Universidad del Valle, me gradué en Educación Historia, porque allá juntaron en el último semestre que me tocó a mí una reforma universitaria que se llamaba el Plan Che, Ciencias, Humanidades, Educación. Entonces teníamos que graduarnos como maestros. Entonces, últimos semestres dimos clase y tomamos pedagogía, que también fue muy importante, muy importante. Yo ya empecé a enseñar en colegios, enseñé como un par de años en colegios y luego me presenté a la universidad entré como instructora, porque esa era la jerarquía con que uno entraba, el nivel al que uno entraba a dar clases, ya muy joven, con solo el pregrado, sin ni siquiera una maestría. Pero pronto se abrió a los 2 años, no, 2, 3 años, no, un poco más porque ya tenía 2 hijos. 6 años después, con las cuentas bien, se ofreció apareció una beca del Banco de la República para la Constitución, celebrar la Constitución del 86, apareció en el año 84 y me la mostró Miguel Camacho, un colega, me dijo, mira esta beca, no sé qué, si quieres, está como para ti, bueno, no sé, total, maravillosamente se concursaba con una monografía, eh, y aunque el grupo que ganó, que éramos 5, fueron la mayoría abogados, yo era la única mujer y la única historiadora porque era sobre la Constitución del 86. Pero hice pues una especie de monografía y sobre el Estado Nacional y, y lo nacional estatal y lo nacional popular en el proyecto de Núñez, o sea, muy gramsciana, muy gramsciana. Yo estaba formada mucho en marxismo y mucho en Gramsci, mucho en ese tipo de cosas, las teorías que manejábamos en la época, y pude con esa beca irme a la Universidad de Oxford con marido y 2 hijos. Todos muy comprometidos, muy ayudadores, pues los niños muy chiquitos, pero mi marido muy comprometido con contribuir a que yo pudiera sacar la maestría. La beca era para maestría. Estando allá, me dejaron pasar al doctorado, había esa posibilidad y pude hacer el doctorado, pero solamente estuve allá permanentemente 2 años largos. Regresé a porque se acababa la beca, se acababa el sostenimiento. Entonces regresé a la Universidad del Valle ya como profesora y unos años después tuve también la fortuna de ganarme una beca en Rhode Island, en Providence, Rhode Island, en la Universidad Brown, para, para estudiar. Allá queda la John Carter Brown Library, que es una biblioteca especializada hasta publicaciones hasta 1840 nomás de América. Y fue una oportunidad extraordinaria. Ya tuve que enseñar en la Universidad de Brown y en la Universidad de Connecticut unos cursos chiquitos, cortos, pues unos seminarios de América Latina, y terminé la tesis, la presenté en Oxford, en Inglaterra, y me gradué. Mi tesis fue sobre cultura política. Eso era una cosa bastante novedosa en el momento, no se hablaba de cultura política. Hoy es un lugar común. Empezó revisando un poco la tesis no revisando, pero teniendo en cuenta la tesis de Benedict Anderson, y hacía digamos, como una especie de articulación entre esas teorías de la comunidad imaginada, la nación como comunidad imaginada, también pues que empezaba a aparecer, hoy es lugar muy común, criticado y de debate, por fortuna sigue siendo de debate. Pues saben ustedes que están los de la India, los Chatterjee, todos esos
que critican y también LOMNES desde los estudios de América Latina critican valoran de una manera diferente la, la tesis de Benedict Anderson. Entonces, todo eso lo veía en la tesis, pero también juntaba con, o me inspiraba mucho, teorías sobre la cultura plebeya, la cultura popular, política, empezaba con eso y veía, pues, digamos, la política local en los lugares. Eso fue como el aporte de la tesis, o sea, que revisaba, por un lado, pues sí, la teoría de los, digamos, la idea de nación, cómo nacían, como siempre se había dicho entre los criollos, desde la teoría de comunidad imaginada, y luego cómo pero como también en los lugares comunes y corrientes en pueblitos ínfimos había política, había una vida política, había una cultura de participar en las elecciones de alcaldes, de protestar si no les gustaban los alcaldes, un cierto control de lo que pasaba en la ciudad, etcétera. Y pues eso mostró que el único evento de movilización social o política del periodo colonial no habían sido la revolución de los comuneros, supremamente importante, pero en esa tesis no la toco, simplemente me fui más bien hacia los movimientos pues eso, más comunes y sencillos, digamos, chiquiticos, de no gran panorama, pero en conjunto era muy, muy importante esa vida política. Y un poquito después llegaba hasta la independencia, que habría otras expectativas y que mostró cómo la gente se portaba, asumía una coyuntura distinta. Eso fue, allí diría que podría dejar allí pues para decir que, pues para pasar a la siguiente pregunta, porque mi trayectoria es muy rara, en el sentido en que de allí en adelante seguía haciendo investigación en ese campo de cultura política, en esa línea, pero después tuve otros espacios que fueron muy diferentes, como llegar a la dirección de Colciencias, después de haber sido vicedecana de investigaciones en la Facultad de Humanidades en el Valle, donde les digo, gozaba de esa comunidad maravillosa que había de profesores y, y aprendí muchísimo. Llegué a Colciencias, estuve 3 años en Colciencias y luego pasé a la Universidad de los Andes, estuve 3 años también y luego estuve en la Biblioteca Luis Ángel Arango dirigiéndola 5 años escasos y finalmente, o 5 años, y finalmente volví a los Andes, me jubilé y ahora estoy medio tiempo en el externado. Eso para resumir, pues, como, digamos, lo que está así muy a lo largo y terminar la trayectoria laboral y académica, que obviamente es difícil de resumir. Exacto. Y ahí va también como también la transformación de esas líneas de trabajo investigativas, porque si bien usted ha trabajado mucho lo que es la cultura política, ya, por ejemplo, con más experiencia, también interactuando con otras personas, ha logrado como salir solamente de esa base y empezar a expandirse. A ver si nos puede hablar sobre los trabajos más actuales y esas líneas de investigación en las que está trabajando. Sí, claro. A ver, Marcela, de cultura política fui, digamos, bueno, profundizando y entendiendo, porque cultura política es algo supremamente amplio, eh, donde precisamente cuando se mira la política desde la cultura, que es el aporte que uno recibe cuando
tiene los estudios de comunicación social y de ciencias políticas. Cuando se ve la política de la cultura, uno entiende que los asuntos políticos están en todas partes, no están solamente en la política, eh, digamos, de los partidos y del juego por las elecciones o esto, sino que también están digamos, en todos los movimientos culturales, en todos los manifestaciones, eh, digamos, de los distintos grupos sociales, de las distintas, podemos decir, de género, que en las relaciones de etnia o género, clase, hay siempre unas cuestiones de poder que tienen que ver quizás no con la política, pero sí con lo político. Y por allí estuve empezando a entender también los asuntos que tienen que ver con las emociones. Eso es como lo que ahora me está intrigando más. He estado trabajando y escribiendo, investigando sobre esa historia de las emociones, no exactamente las emociones privadas, o sea, el amor y estas cosas, sino más bien las emociones relacionadas con lo que tiene que ver con todo el mundo, las emociones que tienen que ver con nuestros comportamientos hacia lo público, con todo lo que tiene que ver con, digamos, cómo hay un régimen emocional, cómo hay como cada sistema político o, digamos, régimen político está acompañado de un régimen emocional que precisamente es el que, digamos, promueve cierto tipo de emociones y, y desactiva otras. Hay regímenes emocionales, por ejemplo, para entenderlo rápido, en los que el miedo es eh, el principal emoción. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en lo que ocurrió en la coyuntura de paro nacional, ¿cierto? Parecía el miedo y el entusiasmo, por otro lado, son las dos grandes emociones de las revoluciones. Mm, y es interesante ver cómo mueven, cómo son de importantes, cuál es el rol de las emociones en esto. Eh, eso fue, eso había sido dicho por historiadores, por ejemplo, esto había sido dicho por Lefebvre en El Gran Pánico, El Gran Miedo, con entusiasmo y el miedo allí, pero digamos que hemos tendido a tener separado el mundo de lo político y de las emociones. Analizamos por intereses de clase, por motivaciones de esto, pero las emociones no las integramos en nuestro análisis. Y también el otro punto que, digamos, es fundamental en esta nueva línea es conectar con emociones con las cuestiones morales, pero no solamente el tema de virtudes, que también ha sido muy trabajado, sino con los asuntos que tienen que ver con las formas de reconocimiento entre las personas. Y este tema de reconocimiento es un tema muy actual por todos los reconocimientos de distintas etnias, de géneros, de todo eso. Es súper actual, es decir, se han ocupado de él desde Charles Taylor, filósofo, o Paul Ricoeur, de hecho, tiene un trabajo sobre caminos de reconocimiento. Eh, Gente de todo, por supuesto, Honneth y todo el grupo de Frankfurt, pero tienen todo digamos, eh, digamos, discursos y elaboraciones de todas las disciplinas. Y el tema de reconocimiento de cómo nos miramos unos a otros tiene que ver con las emociones fuertemente. Eso es lo que yo estoy tratando de articular, cómo son las estructuras de reconocimiento de cada sociedad, que nos vemos como iguales, como desiguales, como de castas o como no de castas, o como de clases sociales, o como de estratos, o como nos vemos como, según las sociedades, eh,
como iguales, pero no tan iguales, como iguales jurídicos, pero no como reconocimiento, no, nos damos reconocimiento jurídico como en este país, pero no un reconocimiento fáctico, real, diariamente, en el que el trato que nos damos nos reconocemos como iguales, sino que ni siquiera nos miramos físicamente como iguales. Entonces, todo eso tiene que ver con ese régimen en el que digamos, no solamente el miedo unos a otros, la desconfianza unos a otros, sino también el desprecio de unos a otros, articula las relaciones y tiene muchísimo que ver con lo político, con cómo funciona lo político. Eso es más o menos como ver el rol del reconocimiento, las estructuras de reconocimiento y los regímenes emocionales o regímenes morales y emocionales, podríamos decir, en lo político. Eso es como una de las líneas, la otra es la historia pública. Otro. Pero allí iría. Profe, ahí también es muy importante, por ejemplo, hablar también de las publicaciones, porque eso va también muy conectado con, por ejemplo, esos trabajos de investigación, muchas veces son de largo aliento, otras son más corticos, pero que le permiten a las personas conocer ese aspecto que normalmente pues se tiende a pasar por debajo de la carpeta, la gente no lo comprende o tiene un pensamiento errado sobre ello. ¿Nos puede hablar sobre esas publicaciones, sobre todo las más recientes? A ver, yo les quiero contar que, pues obviamente, que por la formación a nosotros nos enseñan como nosotros les hemos enseñado a ustedes, a los jóvenes a escribir para publicar y para publicar en medios académicos y para últimamente todavía más grave porque en revistas indexadas, yo no sé qué, yo no sé cuánto pero yo creo que fui dándome cuenta poco a poco, primero en conciencias, de la separación tan grande que hay entre la vida de los académicos, lo que los académicos hacemos y la sociedad misma. Yo lo voy a decir de esta forma porque sé que para muchos eso es un desastre o les cuesta muchísimo, pero yo fui culpable del CEVELAC en conciencias. Culpable del CEVELAC, ¿por qué? Porque la idea del CEVELAC que hace sufrir a todo el mundo llenar esa hoja de vida que pues todavía como que no es muy práctica. Eh, la idea era que precisamente cualquier ciudadano pudiera consultar lo que hace la academia, los científicos, los innovadores, los técnicos. La idea era que si yo quiero saber sobre historia o sobre por qué el cobre se pone verde, yo pudiera consultar en una base de datos donde estaría la información de lo que los mismos colombianos han producido sobre sus problemas y cómo los han pensado y digamos, solucionado o planteado propuestas. Además, hacer visible la investigación en Colombia, que muchas veces era simplemente robada, birlada. Las tesis se quedaban puestas en unos anaqueles, llegaba cualquiera, las traducía y se graduaba en otra parte. O las patentes volvía patente el conocimiento científico producido aquí o todo ese tipo de cosas. Si la cosa se volvía transparente, quería decir que podía haber un control social mayor de quién produjo qué y por qué aparece como planteando esta idea. Y en todas partes, no solamente, esto por eso se llama CIVILAC, porque era Latinoamérica del Caribe, era una unión con Brasil y se esperaba que fuera para todos los países de América Latina. Entonces, después de declarar que fui culpable del CIVILAC, que no me arrepiento, aunque a todos nos moleste, a mí también, no me aburre, es algo que hay que hacer porque es precisamente el lazo con audiencias mayores,
los científicos como los académicos en general debemos pensar en esas audiencias mayores. Yo he escrito pues un libro grande que fue mi tesis, que yo creo que circula solamente entre académicos. He escrito artículos que la mayoría deben circular solamente entre académicos, pero también me han preocupado las otras cosas. No he hecho todo lo que quisiera. Eh, Colaboré, tuve la fortuna de colaborar con manuales de escuela nueva para la enseñanza de multinivel y multigrada, pues, en, en la, y de pocos profesores, que era el planteamiento de escuela nueva, y sigue siendo, pues, que es una cosa maravillosa. Tuve la oportunidad de hacer exposiciones, aprender todo el asunto de las exposiciones bibliográficas o de temas académicos estando en la Luis Ángel, y pues hice esa exposición de la cual me siento muy feliz todavía, que se llamó Palabras que nos cambiaron, buena parte de la cual está en internet, en la página del Habla de la Luis Ángel Arango, pero no están los afiches, que fueron muy lindos, ni está pues la exposición fue realmente, y ha tenido mucho eco. Acaba de haber una reedición del catálogo, por fortuna, pero está en internet. Pero era eso, era una cosa pensada para público más general. Hoy en día, en lo que estoy comprometida en la Universidad Externado de Colombia, es mm, estamos promoviendo apenas, fabricando apenas, todavía no podemos promocionar porque no está aprobada, pero trabajando en plantear una maestría en eso, en una historia más pública, en una producción de narrativas históricas para grandes audiencias. Eso nos interesa muchísimo. Eh, Vamos a ver cómo sale, pues hay que lograr todo el camino que hay que hacer, se está haciendo, pero creo que ese mundo de lo que se llama historia pública, que aquí el nombre no suena muy bien porque parece historia oficial, pero es historia para grandes audiencias y con comunidades, historia colaborativa, tiene, digamos, dos versiones al menos, hay muchas. Eh, es importante. Yo creo que, dadas las circunstancias de un país donde ni siquiera tenemos una clase de historia en los colegios y donde la historia, pues ya nos referiremos a eso, tiene un peso tan grande en la sociedad, una historia poco conocida, bastante tergiversada, es muy importante que nos preocupemos por hacer un tipo de publicaciones que lleve también a grandes públicos. Debe haber un compromiso de que cada cosa que saquemos en los formatos pues para revistas indexadas, yo entiendo que lo tienen que hacer los jóvenes para pues, los ascensos y todo esto, y para estar conectados con las comunidades y para estar reflexionando pues a un nivel, con mucha profundidad, también tengan, digamos, versiones en formatos, digamos, más propicios para ser accedidos por grandes audiencias. Eh, yo he publicado pues muchos artículos, ya todo está en academia, entonces no me voy a poner a hacer la lista, todo está en academia.com, prácticamente todo, pues yo no he publicado entrevistas y esas cosas, pero sí en academia.com están la mayoría de las publicaciones y eso es de consulta gratuita, así que lo pueden abrir, bajar, hacer, se llama academia.com, uno busca por la persona que está buscando y allí realmente hay acceso a una cosa extraordinaria. Faltan las últimas cosas, un debate, pues porque se toman como un año, pero digamos mucho. No es lo último les cuento ahorita, no sé si ya o cuando me preguntes cuándo, lo último que he hecho no está allí, pero va a estar. Uh -huh.
Profesora, para ampliar un poquito ese retrato que nos estabas dando sobre las publicaciones indexadas, pues hoy en día, en pandemia, sobre todo que hemos tenido que aplicar estos medios digitales, ¿cómo ha sido como la transformación de pasar, por ejemplo, muchas veces de estar dictando una conferencia, una aula magna, o por ejemplo, empezar debates en los pasillos con el café, a pasar también, por ejemplo, ya a estos medios, por ejemplo, transmitir por YouTube o por Facebook o por otros medios digitales, pues también los podcasts que son ya muy reconocidos pues, para los académicos y que les ha tocado padecer ese cambio. ¿Cómo ha sido también como esa adaptación a esos sistemas? Pues Marcela, yo creo que ha sido extraordinaria y yo creo que vino para quedarse. Eso amplía las audiencias. Uno ve que muchas veces las cosas que se hacen por internet tienen miles de seguidores. Es algo extraordinario. Yo creo que es un cambio no solo de forma, sino de contenido, porque también otras formas de lenguaje, otras formas de exposición, hasta el lenguaje corporal. Hay mucho que se gana con eso. Hay mucho que se pierde. Hay mucho que se pierde porque pues pasar un curso uno sin haber visto físicamente a los estudiantes, sin que después cuando se lo encuentre en el pasillo le diga, ay, sí, hola, yo fui, no, saber que el que pasó allí estuvo en la clase de uno, porque no, es muy difícil reconocer a las personas con solo las caritas y a veces, muchas veces son sin caras, sino solo los nombres. En estos días un profesor me dijo, yo les he hecho más o menos jugar a mis estudiantes que he tenido estos tiempos que no los veo, que cuando me vean en el pasillo me digan, profesor, yo fui estudiante, solo para, así le haya gustado, ¿no? Pero solo para saber que tienen una corporalidad, ¿no? Que tienen un cuerpo y que existen y que quita mucho la posibilidad de saber uno más individualmente porque no te da lo mismo que sentarte en un cubículo con la otra persona al frente, espontáneamente te va contando, ¿no? Y te das cuenta que no es solo mente, sino que también hay una persona, una trayectoria, eventualmente familias, eventualmente circunstancias que le hacen la vida más fácil o más difícil. Todo eso, digamos, se dificulta con esta cuestión virtual, pero también se ganan muchísimas cosas. Yo tuve el gusto de dar un curso con el externado y la pedagógica y tecnológica de Tunja y la asociación sobre esto, historia de las emociones, y hubo mucho público y me escribían a veces algunos pueden responder, no, me quedo un poco con pena cuando no puedo, pero a veces es mucho. Y, y ya, pues allí que hice, simplemente, ¿por qué hice eso? Porque fue una iniciativa, decir, yo quiero que esto de historia de las emociones se circule más, se empiece a conocer, se vean sus posibilidades, enganche a más gente, se tenga en cuenta, y la mejor forma es pues esa, prácticamente pues masiva, entre comillas, masiva para nosotros es ese número de personas de varias universidades, también fuera de Colombia inclusive. Entonces fue muy interesante y pues eh, yo creo que hacer podcast es bien, está bien. Yo tengo un plan de hacer unos ahora. Eh, mm, Hacer conferencias, hacer estas cosas, pues está bien, ¿no? La gente puede escoger, puede ver, puede oír mientras hace mil cosas. Eso es increíble, poder uno oír mientras está teniendo que hacer oficios normales, o mientras está organizando, o mientras está con un niño. Eso me parece que es una ganancia enorme. La gente no lo dice, pero todo el mundo lo hace. Entonces, pues creo que sí, es una forma de comunicación extraordinaria con sus límites, como todo. Tiene cosas buenas, tiene cosas no tan, o sea, se gana y se pierde, pero llegó para quedarse y creo que vale la pena.
Lo que pasa es que creo que también tenemos que pasar a los otros formatos. Me parece que tenemos que pasar un poco a formatos audiovisuales, a cómic, a todos estos, ¿cómo se llama? Whiteboard, creo que se llama, esos dibujitos rápidos, a todos esos tipos de cosas. Creo que vale la pena poderlo hacer guardando la calidad, ¿no? El otro tema que tiene que ver con eso es la interacción con la gente, porque es que la gente, y por eso podemos hablar pues después, porque es el tema de que la gente confunde memoria e historia, y eso es un asunto bien serio, ¿no? Bien serio. O sea, identifica memoria e historia y cree que entonces empieza a plantearse la cosa de mi memoria como la memoria y como la historia. Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí creo que las publicaciones tienen que transformarse, tienen que ser de todos los niveles, o sea, sí tienen que seguir siendo las indexadas y, digamos, muy académicas, porque eso tiene sentido, ¿ya? Lo que uno lo inspiran, lo que a uno lo puede inspirar, la palabra del otro, la profundidad del otro, la conceptualización del otro, el que se mete hasta el último detalle, sea en lo teórico o sea en el archivo, eso no lo podemos dejar de hacer. Los historiadores somos eso, o sea, queremos saber siempre más y queremos saber a fondo y poner en cuestión y no, sí, sí era así, pero no creo. Somos los del ojo, el ojo muy afilado. Yo digo que para ser historiador hay que afinar el ojo mucho, 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 mucho. Bueno, para todo, pero ese ojo de historiador, de formación de pensamiento histórico. Entonces, pues no creo que que vaya a ser reemplazado por nada, francamente, por podcast, ¿no? Exacto, pero es como también esas nuevas tendencias o tecnologías que se van implementando también en las publicaciones. Profesora, vamos a pasar a la siguiente pregunta y son esos logros y esos retos académicos para este año 2021. Entonces, si nos puedes ampliar esa pregunta. A ver, estoy muy feliz con que pudimos sacar un dossier en historia crítica sobre historia de las emociones. Los dossiers son invitaciones, fue un dossier raro, porque nosotros invitamos abiertamente y vinieron de varias partes artículos, pero terminaron siendo sobre Colombia, no todos colombianos, pero sí todos sobre Colombia. No, todos colombianos, al fin es la cosa, no todos sobre Colombia, uno sobre México, creo, uno sobre América Latina, pero muy interesante porque no habían casi nada, historia de las emociones en Colombia, muy variado, hay de todo, pero ese dossier fue para mí un gusto y pude hacer un balance más o menos de lo que había en historia de las emociones en América Latina, pues un balance como todos los balances, uno, no es el balance, pero digamos, traté de hacer como, y la pregunta fundamental, ¿cómo es que la América Latina que, digamos, tenemos esta supuesta característica de que lo emocional está en primer lugar para nosotros o en un lugar muy central, no hacemos historia de las emociones? O la historia de las emociones que se está haciendo, se hizo mucho historia de la familia y del amor, pero no se está haciendo casi historia de las emociones digamos, de largo aliento. Hay algo más sobre emociones en los conflictos actuales, en las coyunturas, pero no digamos, tomando periodos grandes, eh, sí, periodos, digamos, de estructuras, pues, digamos, emocionales de largo aliento. Entonces, ese es uno. El otro, eh, el otro asunto, también el otro logro de este año que me fascina y no ha salido todavía, es también otro conjunto, que es el Boletín Cultural y Bibliográfico. En el boletín número 100 del Banco de la República, recogimos trabajos, eso sí, invitados
con nombre, con persona, no fue convocatoria, a trabajar sobre otras comunidades imaginadas en el momento de la independencia. O sea, vuelvo a mi vieja punto de comunidad imaginada, pero ahora con otras comunidades imaginadas por otros. O sea, lo que está diciendo es la forma de república centralista y, digamos, como se planteó, no era la única. Allí hubo mucho de escogencia. El momento era de mucha incertidumbre, no saber qué era lo que iba a pasar. O sea, cuando empieza las primeras juntas, cuando hay la crisis monárquica, cuando no se saben qué va a terminar, no se saben qué van a terminar las cosas. Y como creemos que todo estaba escrito y que, no, la gente dice, normalmente decimos independencia de Colombia, como si Colombia existiera. Pues no existía, todo fue un invento. Y un invento en medio de la incertidumbre. Crear la república fue una opción, no la única. Y crear la república centralista fue una opción, no la única. Imaginar esas repúblicas. Había otras comunidades imaginadas. Entonces, eso es lo que se recoge allí. El caso de Pasto, con una que es precioso, es como una economía moral propia, tiene otra versión de Isabel Arroyo, hace otra versión de lo que, digamos, de por qué los pastuzos o la región no quería independizarse, cómo había una economía moral propia muy Thompson, muy Epi Thompson, en la que participaban indígenas, comunidades religiosas, la misma élite criolla, y es súper interesante. La comunidad del Pacífico, del Raposo, que hace Óscar Almario, la comunidad de Darién y Panamá, de Panamá más que todo, a fines en el siglo XVIII, que era una comunidad diferente de contrabando y de otras formas en que se fueron creando, que hace Sebastián Gómez, la comunidad de los llanos orientales que hace Rueda, que también es muy interesante, con las misiones, cómo se imaginaban una cosa conectada con el mundo, con las Guayanas, con la Orinoquía, con unos valores y unas formas culturales completamente diferentes que Eduardo Rueda, que ha trabajado mucho misiones, muestra. Wilder Guerra con el Darién, perdón, con la Guajira, he dicho Darién dos veces, con la Guajira, esas comunidades Caribe conectadas con las Antillas, increíble, comunidades indígenas conectadas con las Antillas, imaginando un mundo distinto. Realmente una cosa muy bonita, y también está lo que hace Ernesto Bassi sobre lo que hace Ernesto Bassi pues él tiene lo del Caribe, pero muestra en este caso como la comunidad que soñó Bolívar, aparentemente como un mundo Caribe, una república centrada en el Caribe. Eso todo, pues, son distintos trabajos, y termina con la idea de los mapas que hacen Santiago Muñoz y Sebastián Díaz, mirando cómo el mapa anterior de la colonia ya mostraba esas diferencias, ya mostraba la Guajira, ya mostraba el Raposo, ya mostraba los llanos, mostraba, digamos, como esas distintas formas políticas de vida, porque son formas de comunidades económicas, sociales, políticas, étnicas, muy fuertes que digamos, están allí y que nos hablan de cómo en cada coyuntura las opciones dejan otras opciones por detrás. Son los famosos eh, futuros pasados de Koselleck, o sea, los futuros soñados, pero que quedaron en el pasado. Y tenemos que saber que nosotros con las opciones que tomamos en estos días, dejamos futuros soñados en el pasado. O sea, es muy profundo esto,
también tiene su parte de las emociones, porque estas comunidades eran muchas comunidades emocionales. Y, y realmente me entusiasmó mucho ese trabajo. Yo invito a seguir pensando en eso porque creo que esto de las comunidades emocionales e imaginadas en el pasado que quedaron abren expectativas para el presente. Me interesa mucho esa unión otra vez política y emociones. Exacto, profesora. Y ahí ya llegamos como a las últimas partes y sobre esos proyectos actuales que ya nos estabas dando como una imagen con la maestría que se va a abrir de pronto en la universidad y también con estos trabajos que se están haciendo con la biblioteca. Entonces, ¿qué más sigue? De pronto hay más participación en seminarios, se va a abrir de pronto talleres. A ver si nos puedes contar un poquito más sobre esos proyectos a futuro. Eh, a ver, está lo de la maestría, que está pues gestándose, está lo de seguir tenemos un proyecto en el que participo con la Universidad del Rosario, participa el externado, con el grupo en que trabajo, el 6 del Centro de Estudios Históricos, el grupo de Historia Social y Política. Está la Universidad, perdón que nos pongamos primero, pero este proyecto está liderado por la Universidad Nacional Francisco Ortega y la Universidad del Rosario Franz Hensel, y estamos pensando en una historia, es un proyecto de una historia de 5 tomos, de 5 volúmenes sobre una nueva historia de lo político en Colombia. Queremos que recoja trabajos muy nuevos y una mirada muy distinta de lo político. Estamos haciendo unos seminarios internacionales que son pues preparatorios a los distintos momentos. Ya se hizo un primer seminario internacional sobre fines del 18 hasta la mitad del siglo XIX más o menos, y un segundo cada noviembre se han hecho. Se hizo en noviembre del año 19, se hizo en noviembre del año 20 el seminario 2 sobre la segunda mitad del siglo XIX, y ahora en noviembre se hace el seminario tercero sobre la primera mitad del siglo XX. Ya estamos organizándolo. Es muy interesante, es una visión de lo político muy amplia, muy interesante, y es increíble porque pues hay historiadores de más trayectoria, unos nuevos de menos, unos jóvenes, hay de todas las universidades, hay extranjeros y colombianos. Es muy bonito de que se definieron unos ejes, y de cada eje, los ejes son a través de todos los periodos, 7 ejes, y en cada eje escriben 2, o plantean en el seminario 2 o 3 personas. Es muy interesante, vamos a ver cómo va concretándose ese proyecto, que pues que ha sido muy fructífero. Estamos en eso, y también pues hay muchas cosas pues, que surgen, digamos, ahora con la Constitución de Cúcuta, pues también ha habido reflexiones, también algunos con la Constitución de Ocaña, gente, pero no tengo un taller de estudiantes en este momento. Eh, ya quisiera, yo creo que con miras a la maestría se van a ir concretando esas cosas y se pueden armar. Obviamente yo no soy la supermoderna que me muevo rapidísimo en todos estos medios y como ustedes lo hacen. Eh, no tuiteo, ni estoy en Facebook. Solamente internet y WhatsApp. Entonces, pues, pero ahí vamos, y yo creo que pues ese proyecto muy interesante. Personalmente, ya yo solita que puedo pensar en invitar a otras personas, estoy desarrollando con el 6 tenemos un proyecto muy lindo que llama Paces y Pacificaciones, en la cual sacamos el libro pues que ya salió en el año
XIX, de Paz en la República, sobre las paces de las guerras civiles del siglo XIX, pues que coordinamos Daniel Gutiérrez, Carlos Camacho y yo, pero estuvieron profesores de todas partes, de varias universidades de Colombia, y nos acompañó Malcolm Diz, mi tutor, quien tanto quiero, y también tuvo la participación además de nuestros colegas de Iván Orozco, al final haciendo una comparación o unas reflexiones entre las paces del siglo XIX y la paz del acuerdo con las FARC en La Habana. Entonces es un libro muy interesante. En esa línea seguimos. Yo tengo bastante avanzado un trabajo sobre los comuneros, la pacificación de los comuneros. Ese es tema paz y pacificaciones. Y allí en el grupo en que están los nombrados más Sebastián Díaz, pues seguiremos adelante esto todo en el externado y pues esperamos que publicar prontamente, probablemente juntos, en esta misma línea de investigación que es muy, muy importante y muy pertinente en este país, ¿sí? Cómo hemos sido capaces los colombianos de hacer las paces y cuánto, por qué no, a veces las volvemos a romper y cómo, digamos, sacar lecciones de algunas cosas, ¿no? Que los historiadores decimos que no se hace, pero hay que hacerlo de alguna manera. Entonces, ahí está. Eso es como, digamos, los proyectos que están en camino, ¿cierto? La historia de lo político, la maestría, pacificaciones, dentro de eso comuneros, y la historia de las emociones va a ir rondando en medio de todo, porque no es que sea una cosa separada, sino que es una perspectiva que se integra a la historia. Y ahí vamos ya como a las últimas preguntas. Y es sobre, o sea, ¿cuál es la importancia de la historia? ¿Por qué es importante estudiar historia? Y ya hemos hablado un poquito sobre la historia de las emociones, pero ¿por qué es importante estudiar historia? Ya así como en un panorama un poquito más general. Yo pienso que lo más importante de estudiar historia es el pensamiento histórico. O sea, tener un pensamiento histórico es una capacidad ciudadana. Ciudadana. O sea, yo creo que uno tiene que formarse en ética, estética e historia. En eso soy como los viejos humanistas, más o menos siguiendo a Gadamer o los humanistas. Ética, porque sin una formación ética no somos humanos, ¿ya? Necesitamos esa formación y eso digamos, se proyecta a toda la actuación del individuo y el grupo en la sociedad. Así debe ser, como se comprende la ética, pues absolutamente ligada a la política, como lo planteó pues Platón. Eh, la formación estética, porque la formación estética no es solamente estética en el sentido de no lo que la gente cree tener buen gusto, sino el sentido de la apreciación de la cultura, de la creación humana, ¿sí? Y esa creación humana de todo, no solo o sea, el arte, el espíritu, el cuidado espiritual, el cuidado de la vida íntegra. E histórica, porque es que, es que solamente, o sea, es casi imposible situarnos como seres en el tiempo y en el espacio si no conocemos de dónde venimos, ¿sí? Si no sabemos que la humanidad está aquí hace mucho tiempo, que las cosas no han sido siempre iguales, pero que hay cosas humanas muy persistentes. Si no tenemos ese pensamiento histórico, es lo que yo llamo formación en el pensamiento histórico, en saber qué nos distingue de antes y qué nos une, cómo la humanidad es diversa y produce diferentes soluciones desde la comida hasta la familia, el amor y la política, o sea, todo, en todo produce. El respeto y la valoración, todo lo que tiene que ver con eh, no ser anacrónico, ¿ya? Es decir, ese tipo de pensamiento de que todo es igual, es terrible.
¿ya? Ese tipo, perdón, a ver si esto me sirve. El anacronismo, contra el anacronismo, contra el esencialismo, contra creer que la gente eh, es buena o mala, esencialismo moral, y que el mundo es la lucha de buenos contra los malos, no más histórico del mundo, contra creer que las razas o los colores de la piel definen lo moral, que es un tipo de ideología muy frecuente entre nosotros, contra creer que es natural, que lo natural y lo moral van juntos en el género, en la raza, en la clase, contra, digamos, el pensamiento histórico es para saber que todo es históricamente construido, ¿sí? Dicho claramente, pues sintéticamente, que es muy poco lo que consideramos lo social, que no lo podemos considerar natural, sino históricamente construido. Los comportamientos de las mujeres históricamente construidos, los de los hombres históricamente, los de las clases históricamente construidos, los del género, los de las etnias históricamente construidos, no naturales. Entonces es como la desnaturalización de la diferencia. ¿Sí? Saber historia le sirve a uno para, por ejemplo, no aguantar el tipo no pasar acríticamente ni siquiera los chistes, ¿sí? Para no pasar acríticamente los lugares comunes. La sociedad está muy llena de lugares comunes y a veces la memoria está construida con lugares comunes. De naturalización, quiero decir, no solo los que piensan que las razas son unas superiores y otras inferiores, también los que piensan que porque soy negro soy feliz, o soy alegre, o tengo la razón, o me tienen que pagar completamente, digamos, la deuda histórica a mí como individuo en todo. Es decir, todo lo que sea deshistorización, quitar el tiempo, porque la historia es el tiempo, es si la política es el poder, si la sociología es la sociedad, si si la economía es los recursos, lo propio único de la historia es el tiempo. Pero la historia necesita de todas las otras ciencias para entender, claro, pero lo que ve la historia es el cambio en el tiempo. Entonces, pensar con la historia sirve para historizar, para ver que siempre no es igual, que todo es construido en el tiempo. O sea, esa es mi cosa. Creo, sí, estoy como... Exacto, profesora. Gracias por la explicación. Y aquí ya vamos ya para la pregunta de cierre y es ¿qué recomendaciones o comentarios finales le daría a los historiadores colombianos hoy en día, sobre todo pues en estos temas de pandemia y también como en esta crisis social en la que estamos en este momento? Pues yo creo que tú ya estás diciendo lo que hay que decir. En pandemia, mucho ánimo, formas distintas de comunicarse, no se aíslen, pero sobre todo guarden el entusiasmo por conocer, por saber, por preguntar. El entusiasmo, nos tiene que seguir el entusiasmo. Siempre se necesitan historiadores en las sociedades. Siempre se necesitan historiadores en las sociedades. Y eso también se para la coyuntura actual. Hace mucho tiempo, en una coyuntura parecida a esta, eh, sentí que desfallecía y dije y pensé, ay, no, yo disque dedicada al siglo XVIII, disque dedicada al siglo XVIII, y aquí en esta ciudad, en mi Cali, en ese momento, como ahora, pasando lo que pasa, y yo disque dedicada al siglo XVIII. Le conté eso, en ese momento lo comenté con muchas personas, y pues sí, compartíamos esa inquietud, pero cuando se lo dije en una visita a Malcolm Dees, que es un historiador, a veces lo tildan de muy derechista, pero es un historiador
muy conocedor y con un pensamiento bastante importante sobre Colombia, interesante, construido, pensado y considerado, que puede uno estar de acuerdo o no, pero me acuerdo que ese fue su mensaje, me dijo, siempre la sociedad necesita historiadores y esta sociedad no es menos que otras para no necesitar quien le dé sentido del tiempo, del cambio, del futuro, de los futuros que quedaron, de los futuros posibles, de lo que podemos hacer de convivencia, de lo que podemos hacer de expresión, de cómo somos capaces de encontrar las formas, para decir esta coyuntura, de entendernos y expresarnos e incluirnos lo más pacíficamente posible, pacíficamente. Yo creo que eso es mi mensaje es, se necesita historiadores, los historiadores sí tenemos que vincularnos, pero no puede, pero tenemos que hacerlo con mucho criterio. Eh, yo creo que la memoria es importante, pero también hay que contribuir a que la memoria sea más compleja, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de las estatuas. El tema de las estatuas es un tema central para nosotros y tenemos que hablarlo. Tenemos que saber que hay que reescribir el texto urbano, tenemos que saber que hay que reescribirlo, tenemos que saber que hay que cambiar el texto urbano, que sea realmente un texto que refleje a las personas, a los que viven allí, a las historias, a lo construido. Pero uno se pregunta si no vale la pena acordarse, por ejemplo, por decir algo, que Antonio Nariño fue el traductor de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Que, no sé, creo que no tendría uno que tumbar la estatua, tendría que contextualizarla, complejizarla, hacerle una cantidad de cosas, cambiarla a sitio, no sé, pensar sobre ella, pero pensar, ¿sí? Lo mismo diría, pues se podría decir de muchos. Uno piensa, por ejemplo, pues sí, el señor Jiménez de Quesada, pues sí, fue el que fundó Bogotá, pero también Jiménez de Quesada uno podría ver que evitó que aquí se destruyera mucho más en la pelea que se estaba armando entre Ferdinand Belalcázar y Jiménez de Quesada al desplazar el conflicto hacia España. Podría pensar eso lo está diciendo Gloria Mercedes Vargas, una historiadora muy juiciosa de Armenia y restauradora de bienes, pues sabe restauración. Entonces uno piensa eso, pensemos en lugares, en cambiar, en poner otros, en resignificar, en darle, complejizar, pero no es un debate simple. Yo sí creo que el debate del texto urbano ha debido empezar desde que se tumbó la primera estatua del Alcázar, pero los historiadores tenemos que ir como historia, ¿sí? Desde nuestro lugar, nuestros enunciados, poder decir y participar en ese debate. O sea que mucho ánimo, mucho entusiasmo y mucho sentido de construir sociedad, ya que conocemos las sociedades del pasado un poco más y le podemos entender de dónde vienen las cosas, para dar sentido. Eso diría yo. Bueno, muchas gracias, profesora, por acompañarnos en esta cápsula de la memoria. Le agradecemos mucho por sacar el espacio y el tiempo y le agradecemos a nuestro público por vernos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.